Isaías, Jeremías, se van a dar cuenta que muchos profetas eran contemporáneos de muchos reyes que vamos a estar leyendo ya por lo largo de estas noches. Nosotros ya hemos visto el rey David, así que no es nuestra intención agarrar solo David. También hemos visto parte del rey Salomón como iglesia, pero me gustaría que empecemos a ver otros reyes que la Biblia menciona. Y hoy día vamos a ver acerca del rey Roboam en realidad, ¿ya hermanos? Pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y de ahí vamos a ver algunos pasajes alternos para comprender qué es lo que estaba pasando acá. ¿Ya? Segunda de Crónicas, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1 al 19. Dice así el versículo 1. ¿Ya? Yo voy a leer un versículo así y me siguen con la mirada hasta el versículo 19. Dice: Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel. ¿Para qué dice ahí? Para hacer. ¿Cuál era el lugar que se menciona ahí? Siquem. Siquem es un lugar muy importante en la Biblia. Los chicos de la escuela han aprendido bastante de Siquem, ¿ya? Y es un lugar bien mencionado. Y hoy vamos a explicar un poquito qué era Siquem después. Miren el versículo 2, dice: cuando lo oyó Jeroboam, este personaje aparece acá, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Miren el versículo 3, dice: y enviaron y le llamaron, y vino pues Jeroboam y todo, ¿qué dice ahí? Israel, y hablaron a Roboam diciendo, observa qué le dijeron al rey cuando él se iba a presentar ya como rey en todo este periodo. Tu padre, o sea Salomón, ya él es hijo, vamos a ver que él era hijo de Salomón, dice: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y el pesado yugo con que tu padre nos apremió. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si tú lo haces? Te serviremos. Miren el versículo 5. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Versículo 6 dice: y entonces el rey Roboam tomó consejo. Marca la palabra consejo, por favor, hermano, si puedes, subráyala, píntala. Tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo? ¿Y qué se vuelve a repetir? ¿Aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Esa es la palabra clave. Miren el versículo 7. Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos, ¿y qué se vuelve a repetir? Te servirán siempre. Miren el 8. Mas él, dejando, ¿y qué vuelve a repetirse? ¿Qué palabra clave? El consejo que le dijeron los ancianos, tomó, ¿qué cosa ahora? Consejo ¿con quién? Con los jóvenes que se habría criado con él y que estaban a su servicio. Versículo 9, y les dijo, ¿qué se vuelve a repetir? ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu pueblo, o perdón, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les vas a decir: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Observa la amenaza que él da. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey, cuando después de 3 días, ¿no?, les respondió. ¿Cómo les respondió? Ásperamente, pues dejó el rey Roboam, ¿qué vuelve a repetirse? El consejo de los ancianos. Así que, ¿cuál es la palabra clave en esta noche? Consejo. Versículo 14. Y les habló conforme a ¿qué? Al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído,
respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. Esa es una frase muy importante en este texto. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Ahora mira el 18. Mira el pueblo cuán fastidiado estaba. 18 dice: y envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo ¿de qué? De los tributos. Pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Ahora el versículo 19 es la conclusión. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Vuelvo a repetir esa palabra. Así se apartó. La palabra apartar significa se separó o se dividió Israel de la casa de David hasta hoy. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos en esta noche por presentar, Señor, a través de tu palabra, el consejo de Jehová. Señor, tu siervo Pablo decía que no rehuyó enseñar todo el consejo de Dios. Y tu palabra dice que no hay sabiduría ni consejo contra Jehová. No lo hay, Señor. Pero tu palabra también dice que el principio de toda sabiduría siempre será el temor a ti. Y el mejor consejo que podemos recibir es lo que dijo tu mismo siervo Salomón, que debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Señor, en esta noche queremos pedirte para que nos ayudes a tomar buenas decisiones. Señor, a través de este hombre, este pasaje que tú has escrito con tu dedo a través del Espíritu Santo en la palabra, permítenos examinarnos qué buenas decisiones podemos tomar a raíz de esto, pero también cuántas advertencias podemos prevenir en nuestra vida, mantener alertas nuestros corazones antes de decidir según nuestro propio consejo. Señor, queremos tu consejo en esta noche. Es lo que más deseamos, como tus siervos y tus incluso apóstoles dijeron: tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Danos esas palabras en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Así que la palabra es consejo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué había sucedido, hermanos? Ya vamos a ver un poquito en primer lugar. Ya yo le he dividido en algunos esquemas. Más que una prédica va a tener que ser un estudio, ¿ya? En esta noche para poder explicar y dar una buena introducción a partir de lo que vamos a hacer en estas noches. Primero vamos a ir a la realidad del reino. ¿Está bien? Vamos a ir al primer punto, que sería la realidad del reino. ¿Qué había sucedido, hermanos? El rey David ya había muerto. Cuando el rey David estuvo sobre Israel, en la Biblia se menciona incluso como uno de los más grandes reyes que existió. A Jesucristo se le llamó el hijo de David. En David fueron hechas muchas promesas de Dios para el reino, ¿ya? Pero después, como todo hombre tiene su fin, David murió y su hijo Salomón va a tomar su lugar. Pero antes de que David muera, el rey David tuvo un gran deseo, y eso era hacer casa a Jehová, es decir, un templo. Ahí se va a construir el templo de Jehová, o el famoso templo de Salomón. Por eso me gustaría, sin perder este pasaje de Crónicas, para que entendamos bien qué pasó acá, que vayas conmigo en la palabra de Dios a 2 de Samuel un ratito, capítulo 7. Ya mientras David vivía, algo sucedió. Él tenía un deseo muy grande en su corazón, porque esto sucede en estos tiempos también de Roboam. Miren conmigo, 2 de Samuel, capítulo 7. Vamos a ver un poquito la realidad del reino, qué cosa es lo que había en ese tiempo, ¿ya? 2 de Samuel, capítulo 7. Observa el versículo 11 hasta el versículo 13, y de ahí vamos a saltar a otros versículos, ¿ya? Hay una palabra que se va a repetir, que es la palabra firme, o afirmar, o firmeza. ¿En qué consistía esto? A ver, ¿qué dice el versículo 11? Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré, ¿qué le dice Dios a David? Descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará, ¿qué cosa? Casa. Ahora mira el versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando ya mueras o estás a punto de morir y duermas con tus padres, ¿qué le dice Dios a David? ¿Qué le prometió?
yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá ¿de dónde? De tus entrañas, es decir, tu hijo carnal. ¿Y qué palabra se menciona? ¿Qué le promete Dios? Y afirmaré su reino. Vuelvo a repetir eso, afirmaré su reino. Mira el 13, él edificará casa a mi nombre, y yo, ¿y qué le vuelve a decir? Afirmaré para siempre el trono ¿de qué? De su reino. Hasta ahí. ¿Qué prometió Dios a David antes de que sus días se cumplan? Levantar un descendiente, ¿cierto? Hacer un gran reino, pero no solo el reino, sino afirmar su reino. ¿Está bien? Muy bien, ahora salta conmigo al versículo 25. Cuando David escucha esto de Dios, observa lo que David ora. En el versículo 25 él dice así: ahora pues, Jehová Dios mío, confirma, la palabra significa afirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Ahora mira el 26. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, que se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David, que sea, ¿qué cosa? Firme, ¿en qué? Delante de ti. Entonces, ¿David entendió la promesa de Dios o no? Sí la entendió, ¿ya? Pero el rey David llegó a morir. Y en estos tiempos que vamos a estar estudiando el libro de Crónicas, lo que vamos a ver es una monarquía, hermanos. ¿Entienden eso? Es decir, no había necesidad de ir a un voto para elegir qué presidente o qué rey quiero yo, sino que Dios iba a levantar un rey de acuerdo a la descendencia que le había prometido Dios a David. ¿Está bien? Entonces, este hijo iba a ser una casa, el templo de Jehová. En aquel tiempo, en el tiempo de David, todavía no existía templo. Ellos se reunían en un lugar llamado el tabernáculo. Y ese tabernáculo quedaba en un lugar llamado Silo, ¿ya? Y era un lugar bien conocido. Pero como ese lugar no era para siempre, Dios le prometió que el hijo que nacería iba a ser un templo firme, estable, y la gloria de Dios iba a presentar allí. Ahora, tú sabes que David muere, ¿y quién le reemplazó? ¿Cómo sabemos por la Biblia? Salomón, su hijo. Y curioso, ¿ustedes saben con quién fue que tuvo el hijo David? ¿De quién nació Salomón? ¿Quién era su mamá? ¿Se acuerdan quién era? Betsabé, con la cual él había pecado. Y a mí me gusta siempre ver cómo Dios da una segunda oportunidad. Bonito ese pasaje, porque Dios pudo haber buscado otra mujer para que nazca el gran rey y el rey más sabio de la tierra, pero lo hizo a través de Betsabé. Y eso me enseña la gracia de Dios, hermano, la misericordia de Dios. Hoy día en la mañana aprendimos que no es de donde procedemos necesariamente, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios tiene otro ojo clínico para mirarnos, muy diferente a los del ser humano. Y acá vemos cómo David muere y él va a ser reemplazado por Salomón. Mira conmigo ahora Primera de Reyes, por favor, capítulo 3. Salomón se levanta como rey, David va al sepulcro, ¿ya? Primera de Reyes, por favor, capítulo 3, ¿ya? Vamos a ver un poquito la realidad de este reino. Miren que Salomón ahora va a tomar el reino, y cuando él se sienta en el trono, ¿qué es lo que se dice de él como rey? Observen el versículo 28, ¿ya? Primera de Reyes, capítulo 3, observen el versículo 28. ¿Ya? Vamos a leer todos. ¿Qué dice ahí? Y todo Israel, ¿qué hizo ahí? Oyó aquel juicio que había dado el rey, o sea, Salomón. ¿Y qué hicieron con Salomón? Temieron al rey, porque ¿qué vieron en este rey? Que había en él sabiduría ¿de qué? De Dios para juzgar. ¿Qué características tuvo Salomón como rey? El hombre más sabio de aquel tiempo. ¿Está bien? Muy bien. Así que observa el trono que va a heredar Roboán, el hijo de Salomón. Uno, tuvo un padre muy sabio. ¿Sabes cuántos proverbios compuso? Más de lo que tenemos acá. Eso lo dice el libro de Eclesiastés incluso, que compuso mucho más de lo que tenemos en mano. ¿Sabes qué más aprendemos de Salomón? Que su reino tenía paz. Era un reino próspero, un reino donde la gente se sentía seguro. ¿Quieres verlo? Mira conmigo el capítulo 4, ahí mismo en Primera de Reyes. Mira el versículo 20. Observa lo que se dice ahí. Cuando él hace el templo,
¿ya? Edifica el templo. No solo lo hace en Judá o Jerusalén, él edifica otras ciudades y edifica otros edificios. Y mira lo que dice la Biblia de el reino de Salomón. Versículo 20 dice, Judá e Israel eran ¿cuántos? ¿Cómo lo describe? ¿Cómo lo compara? Como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y ¿qué más? ¿Tú te imaginas un Perú así? Ahora mira el versículo 21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Si tú lees en Segunda Rey vas a ver que los otros reyes le servían a Salomón. Ahora mira el versículo 22. La provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, 100 ciervos, gacelas, corzos, aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo, ¿qué dice su reino? Paz por todos lados alrededor. Mira el versículo 25, ¿cómo se sentía el pueblo? ¿Qué dice ahí? Y Judá e Israel vivían ¿cómo? Así que el tema de seguridad ciudadana era una realidad acá, ¿ya? ¿Qué más dice acá? Cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días ¿de qué? A ver, levante la mano, ¿quién quiere un presidente así? ¿Mandarías tranquilo a la escuela a tus hijos o no? ¿Se irían a la universidad tranquilo o no? ¿Habría necesidad de, pucha, ponme un guachimán? ¿Habría problemas la quincena de ir al banco o no? No habría problema, ¿entienden o no? Había seguridad por todos lados, tanto que acá dice que podían tener sus alimentos con tranquilidad. Hemos visto en Jueces que en los tiempos de Gedeón no fue así, ¿te acuerdan? Más bien estaban con miedo, escondidos, cuidando que no vengan los madianitas y se lleven todo. Acá no había eso. Y otro, mira el versículo 26, además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas, para sus carros 12.000 jinetes, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venía. ¿Quién no quería vivir con el rey, no? Cada uno un mes y hacían que nada faltase. ¿Entendiste eso? Así que en el tiempo de Salomón, ¿qué es lo que había? Seguridad, prosperidad, firmeza, poder, pero también fama. El rey era muy famoso. Ahora, con esto en mente, hermanos, vayamos a Segunda de Crónicas. Vayamos a nuestro pasaje central, ¿ya? Segunda de Crónicas, capítulo 9 ahora, un capítulo antes, ¿ya? Vamos a Segunda de Crónicas ahora. Mira lo que se dice de Salomón. Como todo rey, tiene que dejar el trono. Miren conmigo el versículo 30, ¿ya? Segunda de Crónicas 9, antes de entrar al 10, versículo 30 y 31. Dice así: reinó Salomón. A ver, ¿cuánto duró su periodo de gobierno? 5 años de repente. No. ¿Cuántos años gobernó? 40 años. ¿Qué dice el 31? Y durmió Salomón con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar. ¿Y ahora quién aparece? Nuestro rey en esta noche, Roboam. A ver, en primer lugar, el templo ya estaba construido, ¿está bien? Otra cosa, hermanos, acá se nos dice que el rey murió. Y esto pasa todo, ¿cierto? Los periodos y los gobiernos pasan. La tierra cambia, los reyes que son puestos un día son quitados, no son eternos. ¿Está bien? Muy bien. Pero hasta acá vemos un reino unificado. Así que estas son las características del reino de Salomón, el reino de David y ahora el reino que va a tomar Roboam. ¿Está bien? Así que esta fue la cualidad y lo más resaltante que Roboam va a tener en sus manos. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el relato de la división del reino. ¿En qué consiste el relato de la división del reino? Ahora sí entramos, capítulo 10, versículo 1. Roboam fue a dónde, hermanos? Porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerle ¿qué? Rey. Yo te dije que te iba a explicar qué cosa era Siquem. Siquem es un lugar importante para un israelita. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, la casa de tu padre, que yo te mostraré, dice que él fue a Canaán.
a la tierra prometida. Dice que pasó por Canaán y llegó hasta Siquem. ¿Y saben quién se le apareció en Siquem por primera vez? O segunda vez en la tierra, el mismo Jehová. ¿Y saben lo que Dios le dijo ahí? ¿Ves toda la tierra, Abraham? A tu descendencia le voy a dar. Y le dice así, reyes saldrán de ti. Así le dijo. Reyes saldrán de ti y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así que Siquem es el lugar de la promesa. Más adelante vemos que en Siquem fueron enterrados los huesos de José. Y eso está en Hebreos 11. Por la fe él mencionó la salida y enterraron los huesos de Siquem, o de José justo en Siquem. Pero si hay un pasaje más famoso para hablar de Siquem, es Josué. Cuando ya poseyeron la tierra prometida, ya heredaron la tierra y Josué hace un pacto antes de morir. ¿Saben dónde lo hizo? En Siquem. Y ahí dice que les dio estatutos y decretos. Y ahí dice que los desafió y le dijo, si más os parece servir a Jehová, escogeos sois a quien sirváis. ¿Se acuerdan el versículo? Eso lo hizo en Siquem. Y dice que el pueblo dijo, no, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Ahí se comprometió y ahí hizo un pacto el pueblo de servir a Dios todos los días de su vida en Siquem. ¿Está bien? Pero cuando llegamos a Siquem, me da pena, porque en este relato no es el lugar de la promesa, no es el lugar donde el pueblo confirma su voto a Dios, es el lugar de la división. ¿Entienden eso? ¿Cómo lo sabemos? Mira el versículo 2. Cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, ¿volvió de dónde? De Egipto. Muy bien. ¿Quién era Jeroboam? Era siervo, ya por el tiempo no lo podemos estudiar todos, hermanos, pero lee en casa y vas a ver que él era siervo de Salomón. ¿Está bien? ¿Te acuerdas que Salomón tuvo muchas mujeres? ¿Te acuerdas, no? ¿Cuántas mujeres? 300 y ¿cuántas concubinas? En conclusión, ¿cuántas sumaron? 1000. 1000 suegras, hermano. Lo que habrá sido vivir con 1000 suegras, ¿no? Y tuvo hijos por aquí, por allá. Bueno, ya Salomón tuvo muchas mujeres, ¿ya? Ahora, Dios le advirtió a Salomón que no tenga muchas mujeres, ¿o no? Sí. Dios le prohibió al rey que cuando se siente en el trono no viva bajo la poligamia, ¿o no? Sí se lo advirtió. Pero ¿saben lo que hizo Salomón? Salomón metió la pata. Yo creo que metió las dos. Y amó a muchas mujeres. A tal, a tal, a tal. Los relatos bíblicos van a decir que amó a muchas mujeres. Y por eso Dios le advirtió y le dio una sentencia. Por cuanto hiciste esto, yo romperé el reino en los días de tu hijo. No se lo dijo a él. Por amor a David mi siervo, no en tus días, le dijo a Salomón. Por amor a mi siervo David, lo voy a romper en días de tu hijo. Y se lo voy a dar a tu siervo. Le voy a dar 10 tribus a tu siervo, le dijo. ¿Sabe quién era el siervo en esos tiempos? Jeroboam. Y cuando Salomón vio a Jeroboam, le empezó a perseguir para darle muerte. ¿Y a dónde dice que huyó Jeroboam? Dice, a Egipto. Pero muerto el rey, ¿qué hizo Jeroboam? Regresa para levantar al pueblo en una rebeldía. Y eso nos lleva al relato de la división del reino. Así que él vuelve. Miren lo que dice el versículo 3. Enviaron, ¿a quién? A llamar a Jeroboam. Y le llamaron. Y vino pues Jeroboam ¿con quién? Y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre del pesado yugo con que tu padre nos apremió. Yo no sé si ustedes entienden esto. ¿Cuál era el yugo pesado que Salomón puso antes de morir? Los tributos. ¿Ya? Cuando tú ves que Salomón edificó ciudades, puso personas o tributarios para que cobren los impuestos. Pero el pueblo se fastidió por la cantidad de tributos o impuestos que tenía que pagar. Ahora, hermanos, yo no sé si esta palabra de tributos te es muy familiar, pero aunque no lo creas, hasta el día de hoy, por historia sabemos que ha sido la causa de mucha rebeldía de muchos pueblos. Por ejemplo, Roma, el imperio romano, ¿saben por qué cayó? Por los tributos. Cuando tú ves la historia de los Estados Unidos, acá hay americanos, ¿por qué se levantaron contra los ingleses? Por los tributos. ¿Te acuerdas de Túpac Amaru II aquí en el Cusco? ¿Por qué se levantó contra el yugo español si él tenía privilegios como mestizo? Por los tributos. Y hace poquito yo vi las noticias en el lunes, me parece, o martes esta semana, en la Panamericana Norte la cerraron
y empezaron a haber peleas porque levantaron, ¿se acuerdan qué cosa? El peaje, los tributos. Parece ser que los tributos es la causa de distinción más grande en la historia que nosotros conocemos. Y acá el pueblo se sentía tan oprimido por los impuestos y los tributos que van al rey y van a tratar de conciliar con el rey. Le van a decir, ¿quieres reinar sobre nosotros? Está bien, pero disminuye los tributos. Quítanos ese yugo que tu padre nos puso. Es muy pesado pagar los tributos. Así que miren el versículo siguiente, el versículo 5. ¿Qué hizo el rey cuando escuchó esto? Y él les dijo, volved a mí de aquí a ¿cuántos días? 3 días. Y el pueblo se fue. Pero entonces, ¿cuál sería el buen proceder del rey? Versículo siguiente. Entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Hermanos, hasta acá, ¿Roboam hizo bien o hizo mal? Hizo bien. Cuando nosotros tenemos un problema, cuando nosotros tenemos que tomar una determinación, cuando el Hijo de Dios, el cristiano, no sabe qué hacer y se ve presionado, ¿qué debe hacer? Porque en la mente empieza a funcionar un aparatito que se llama la memoria, y empieza a relacionar tal, muchos pensamientos. Y ahí dice la Biblia, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Dice la Biblia, en la multitud de consejeros, los pensamientos que hace se ordenan. Así que acá, o en este caso Roboam, hizo bien, fue a los ancianos que habían aconsejado a Salomón. Tú te imaginas para aconsejar a Salomón qué clase de ancianos eran, ¿no? Eran muy sabios, ¿ah? Así que ellos le van a dar este buen consejo. ¿Cuál era ese consejo? Versículo 7. Ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente, en el pasaje de Reyes Alterno dice, si tú les sirvieres al pueblo. ¿Qué más dice acá? Con este pueblo les agradares, les hablares buenas palabras, ellos ¿qué van a hacer? Te van a servir. Aquí hay un buen consejo, pero miren el versículo 8. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que había criado con él. ¿Y qué dice ahí? Y que estaban a su servicio. Estos jóvenes eran príncipes. Mira el versículo en el resultado, versículo 13. Y el rey les respondió ¿cómo? Ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de ¿quién? De los ancianos. ¿Y qué más dice la Biblia ahí, hermanos? En el versículo 14, y les habló conforme al consejo de ¿quién? De los jóvenes, diciendo, ¿cuál fue el consejo de los jóvenes ahí? ¿Cuál fue? Dice, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré ¿con qué? Con escorpiones. ¿Saben cuál fue el resultado? ¿O qué es lo que está? Hay un refrán acá. A mi padre, bueno, para empezar, mi dedo más pulgar, el más pequeño, es el más grueso que los lomos de mi padre. Los amenazó. Otra cosa que tienen que saber, si mi padre les añadió, yo les voy a agregar más. Tú te imaginas la cara del pueblo, ¿no? Y si mi padre les hizo así, con azotes, yo les voy a agarrar con escorpiones. ¿Y saben lo que son escorpiones? Son los látigos con los que castigaron al Señor Jesús. Esos látigos que desgarraban. Es decir, lo que mi padre les hizo no es nada de comparación, yo lo supero. Así que mejor sírvanme. Y acá vemos un liderazgo por temor. Alguien que amenaza en el liderazgo. Y aquí vemos a alguien que trató de gobernar por intimación sobre el pueblo. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Versículo 16. Viendo todo Israel que no les habían oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu propia casa, ¿no? Así se fue todo Israel, ¿a dónde? ¿Y cómo termina el 19 en el pasaje del capítulo 10? Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Así que cuando tú veas el libro de Reyes y de Crónicas, tú vas a ver un factor común. A ver, ponle un favor el mapa, un favor, Alexander. Esto quería explicarte, ¿ya? Porque esto lo vamos a ir viendo todas las noches. Cada vez que tú veas el reino o los libros de Reyes o Crónicas, vas a ver así. ¿Ves ahí de rojo Judá? Así se dividió el reino. Judá con la casa de Benjamín que está por ahí
Y todo lo demás que ves ahí arriba, Israel, que está Siquem, Río, y todo lo demás, toda esa zona de Media Azul, eso es la división. O sea, a partir de ahora ya no va a ser un solo reino, sino que vamos a ver ¿cuántos reinos? Dos. Y cuando tú leas Crónicas o Reyes, vas a ver cuando gobernaba en Israel el rey Acab, mientras que Judá gobernaba, o en Judá gobernaba Josafat, por ejemplo, vas a verlo. En el año tal del rey de arriba, abajo gobernaba otro rey, vas a ver. Entonces vas a ver dos reyes que se levantaban, uno por arriba, otro por abajo. Ahora, voy a aclararte algo. Todos los reyes que van a ver en Israel arriba, toditos que vas a leer, todos fueron malos y perversos. No hubo ni uno bueno, ¿está bien? Pero abajo, por lo menos hubo algunos buenos. ¿Saben cuál fue el último buen rey que hubo en Judá o Jerusalén? Josías, el último. Y después Dios va a castigar a toda la nación por haberse dividido y haberse rebelado contra Jehová. Así que ese es el factor común que se va a ver. Por eso vas a ver reyes arriba y vamos a ver reyes abajo a lo largo de estos estudios. Vas a ver que arriba reinaba un rey y abajo había otro, y hasta a veces hasta se peleaban o se ayudaban cuando venían otros imperios a conquistarlos. Arriba habían profetas y abajo habían profetas. Por ejemplo, el profeta Elías va a profetizar en el reino de Israel contra Acab, el reino del norte. El reino de Israel es conocido como el reino del norte, su capital era Samaria. Y abajo Judá era conocido como Judá o Jerusalén, porque ahí se encontraba el templo. ¿Ya? Así que eso va a ser la causa de la división del reino. Pero la pregunta es, ¿dónde empezó la división del reino? ¿Lo han notado? ¿Lo hizo con Roboam o se confirmó con Roboam? ¿Y dónde empezó la división del reino? Con Salomón. ¿Saben que esto de acá me llevó a pensar qué le estoy dejando de herencia a mi familia? ¿Entienden eso? Y los que estamos sirviendo a Dios, ¿qué estamos dejando de herencia a nuestra iglesia? Porque tarde o temprano, la Biblia nos dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación. No lo olvides, hermano. No hay tal cosa como a veces los padres dicen, no, yo peco, y no, ya mi hijo decidirá, pues. Escucha esto, padre, ten cuidado con las decisiones que tomamos. Ten cuidado. Nuestros hijos van a heredar muchas veces las malas decisiones, el paquete que le estamos dejando. No solo hemos heredado la terrible naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Es un angelito cuando nace, hasta que después ya tú sabes, ¿ya? Pero eso no es lo terrible, sino que las decisiones que tomemos como padres, quizás nosotros no las cosechemos todavía, pero nuestros hijos lo harán. En la Biblia tú lo vas a ver vez tras vez, cómo los hijos vivían en el entorno por culpa de sus padres. Israel, estamos viendo los jueces en la mañana, heredaron la idolatría ¿de quién? De sus padres. Vimos a Gedeón. ¿Quién era el problema, y el papá o Gedeón? Gedeón, si lo viste. O el papá, ¿no? ¿Qué tenía el papá en casa? Un altar a Baal, un ídolo. ¿Se dan cuenta cómo a veces nosotros como padres podemos transmitir sin darnos cuenta una herencia que tarde o temprano perjudicará a nuestros hijos? ¿Qué tal de hablar pecados generacionales, por ejemplo? No es muy común, si mi papá tuvo 3, 4 mujeres, vivía alcohólico, le pegó a mi mamá, entonces de tal palo, tal astilla, el hijo va a nacer igual. Y a veces es un factor común, y nos criamos pensando que es lo común y es lo normal. No es así. Pero gracias a Dios, que cuando los hijos se levantan y conocen a Dios, pueden vivir diferente de lo que sus padres vivieron. Pueden cortar la cadena de esclavitud que heredamos de nuestros antepasados. Miren, yo les voy a decir con toda sinceridad que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados acá en el Perú mucha idolatría, hermanos, de verdad. Mucha superstición, mucho paganismo, mucha tradición. Y a veces hemos confundido las cosas de Dios con esos detalles. Y hemos tratado de ver a un Dios que la religión nos enseñó. Mira, la Biblia dice que toda la verdad de Dios nos va a hacer libres. Nos va a hacer libre incluso de esa confusión. A veces todas las personas que te dicen, hermano, en mi casa es un desastre, pero tú puedes ser diferente. ¿Entiendes eso? Dios te permitió conocer la verdad de Dios para que a partir de ti se escriba una historia diferente. A veces uno puede juzgar y de culpar a los padres y decir,
porque mi padre fue así, entonces yo también voy así. Eso fue lo que hizo Roboam. Y hasta peor, no lo hagas. No tienes que vivir igual que tus padres. Tú puedes ser mejor en la gracia de Dios. Podemos cortar cosas y superar cosas en la gracia de Cristo y quitar cosas de nuestra vida que quizás hemos traído y empezar a vivir la vida cristiana en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y si nosotros hemos traído ya un paquete, y si con lo largo de estas enseñanzas que estamos teniendo tanto en la mañana y en la noche hemos dado cuenta que hay cosas para quitar de nuestra casa, porque pueden ser un peligro para nuestra descendencia, hermano, con toda confianza y con el valor del Señor, hazlo. La santidad de Dios lo vale. ¿Entiendes eso? Y es más, si tu hijo lo ve, enséñale lo que estás haciendo, para que sepa que estás dando un paso delante de Dios. Hazlo, hazlo. Si tienes que arreglar algo, que tu hijo pueda ser, o tu hija, un testigo de los pasos que estás dando. Pero acá vemos que este rey no quiso escuchar. Acá vemos que este rey tuvo un problema en su vida. Tuvo un problema de corazón. A él no le faltó consejero. Mira, vamos a aclarar las cosas. La sabiduría, hermanos, no se hereda por nacimiento. ¿Está claro o no? Acá se ve, se comprueba. Dime, ¿Roboam le faltó riquezas? Así que las riquezas no garantizan buenas decisiones. Ah, si yo fuera más rico, si yo tuviera un poco más de dinero, si yo saliera de esta tierra, dicen algunos, y me iría a un país más próspero. Mira, ¿qué excusa no tendría Roboam? Él estaba en el mejor lugar. Otra cosa, mejor posición no garantiza buena decisión. ¿Qué cargo tenía Roboam? Era el rey. Era el hombre más privilegiado. El hombre que Dios quería usar para dirigir la nación. ¿Pero qué sucedió? Decidió mal. Otra cosa, el hecho de vivir con buenos padres, jóvenes, no te hace sabio. ¿Entiendes eso? La fe es personal. La sabiduría viene por un temor de Dios personal. Como te dije, la sabiduría no se hereda desde la cuna. Y curiosamente, ¿saben lo que dice Proverbios de la sabiduría? Dice la vara y la corrección. ¿Saben lo que da? Sabiduría. Dice Proverbios 29:15. Pero el muchacho consentido, tú lo sabes, avergüenza a su madre. ¿Qué cosa da sabiduría a un niño? ¿La qué? La vara. ¿Qué más? La corrección. Así que, ¿quieres que tu hijo y tu hija sean sabios o no? Bueno, no sé, entonces yo no sé por qué no salí tan sabio, le digo, porque mi papá nos daba, pero... Ya. Pero, hermanos, a ver, ¿es un principio de Dios o no? Sí, Dios lo dice y yo por fe lo acepto. Pero acá Roboam no va a manifestar sabiduría. Y me voy a detener en este hombre para explicar un poquito su mala decisión. Yo quisiera terminar el tiempo con este hombre, ¿por qué decidió mal? ¿Está bien? Uno dice, es que dejó el consejo, lo que su padre le heredó. Lo que pasa que como rey era inexperto, pudo tener muchas excusas, pero hubieron algunos factores que le llevaron a tomar una mala decisión. En primer lugar, ¿le faltó consejeros, hermanos? No, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a ir a un paralelo. ¿A nosotros nos falta consejeros? No, por supuesto que no. Tú no puedes decir a esta altura que nuestra iglesia no enseña la Biblia. Tú no lo puedes decir. Si no, no sé qué iglesia vienes. Jóvenes, ¿les falta consejo de Dios? A ver, no escucho. ¿Les falta el consejo de Dios? Tú sabes que no. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué decidimos mal? Si este hombre tenía los mejores consejeros, tenía el consejo de los hombres que hablaron a su padre, tenía la ley de Dios, fue puesto por herencia, por monarquía, tenía el pueblo, tenía a Dios por Señor, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Qué pasó entonces? Si tenía todo a su favor para triunfar. Versículo 8, mas él dejando el consejo que le dieron, ¿quién? Los ancianos. Esto me hace parecer algunos jóvenes que dejan el consejo que no quieren oír, que dejan el consejo que les estorba
en la mala decisión que están tomando, ¿cierto? ¿Y a dónde van a pedir consejo? ¿A mi amiguito o mi amiguita que está peor que yo? Que me aconseja con rebeldía, ¿cierto? Acá está, mira el versículo 8. Tomó el consejo ¿de quién? De los jóvenes. No habría nada de malo si los jóvenes le hubieran dicho, ¿qué te dijeron los ancianos? ¿Entiendes o no? No había habido ningún problema. Y hermanos, a veces cuando a un joven se le estorba, pregúntale, ¿y qué le dijo el pastor o los ancianos? Pregúntale, para que no colaboremos a veces con la manipulación. Pregúntale, porque bonito hubiera sido ver que estos jóvenes le dicen, ¿cómo te aconsejaron? ¿Qué es lo que te dijeron que hagas? Pero acá no ves eso. Acá le dijeron, no pasa nada con los ancianos. Como dice el gran poeta, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. ¿Has escuchado ese término? ¿No? Bien peruano acá, ¿no? Mira, bueno, pues. Ahora, ¿tú sabes lo que dice la Biblia de los ancianos? Levítico dice así, ¿ya? Acerca de los ancianos dice, delante de las canas te postrarás y honrarás el rostro del anciano. Yo Jehová. Lee Levítico 19 y vas a ver. Dice, delante de las canas te postrarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Sabes dónde empieza la mala decisión? No cuando hay presión, porque acá hubo presión. No cuando hay falta de consejos, sino cuando yo dejo el buen consejo. ¿Entiendes eso? El rey acá, en primer lugar, pásalo ahí un favor, ahí adelante. ¿Ya? En primer lugar vamos a ver esto, con esto vamos a ir terminando. Adelántalo ahí un favor. En primer lugar, el rey no se dispuso a escuchar el buen consejo. ¿Por qué una persona no quiere escuchar el buen consejo? Porque quiere escuchar el consejo que le conviene, pues. Porque quiere oír el consejo espiritual de aquellos que le contradicen lo que ya se le dijo con claridad, ¿cierto? Y a propósito, cuando Dios habla, es muy claro. Él no deja dudas. Dios había hablado que el rey, cuando se siente en el trono, debía aprender a temer a Dios, debía aprender a cuidar el corazón de tener mujeres, caballos y muchas cosas más. Pero lo que me gusta es que dice para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos. Y acá vemos un rey que se está poniendo encima, queriendo liderar de una manera equivocada. Y en la Biblia yo me preguntaba por qué una persona llega a este punto. ¿Por qué vive de esta manera? Y algunos puntos que podemos anotar para saber si es un buen consejo o no. En primer lugar, nunca hagas algo, hermano, que Dios no te ha dado la potestad de hacerlo. Vuelvo a repetirlo, nunca hagas algo que Dios no te ha dado la potestad de hacerlo. Por ejemplo, en cuanto a los líderes de una iglesia, a los ancianos, dice la Biblia, en Pedro le dice que los ancianos deben gobernar como siendo ejemplos de la grey, no teniendo señorío sobre la grey. Eso es lo que dice. Ese es el patrón. Pablo le dice a Timoteo, al joven Timoteo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé qué cosa, ejemplo. Esa es la manera. Pablo le dice a Tito y le dice a los que incluso exhorte a los jóvenes y le dice, mostrándote y presentándote tú como ejemplo en todo de buenas obras y en la enseñanza mostrando seriedad e integridad. Esa es la manera de Dios. Esa es la manera de servir. Jesucristo enseñó algo mucho más grande todavía. Y Él dijo, el que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que ser? Sirva, pues. Y acá los ancianos le dijeron que sirva o no. Sí, sirve al pueblo. Y ellos te van a servir. Esa es la manera de gobernar. Pero acá vemos que el rey deja el consejo porque es evidente que no estaba dispuesto a escuchar. Así que en primer lugar, nunca hagas algo que Dios no te ha dado la potestad de hacerlo. No te la creas, en otras palabras. A veces cuando Dios nos ha puesto en una posición, podemos desubicarnos. ¿Te acuerdas del rey Saúl? Yo soy el rey, pero yo puedo ofrecer sacrificio. Como Samuel el profeta no viene, ¿cuál es el problema? Lo hago yo. ¿Saben lo que hizo, no? Metió la pata. ¿Y saben lo que sucedió con su reino? Vino Samuel y le dijo, tu reino hubiera sido duradero. Burro, le dijo, has hecho neciamente. Es que eso es lo que le dijo. La palabra necio proviene de ese vocablo. Le dijo, lo que has hecho es locamente, neciamente. Dios hubiera confirmado tu reino, metiste la pata. ¿Por qué?
porque hiciste algo que Dios no te dio la facultad de hacerlo. Hubo otro rey que lo vamos a estudiar, es un rey llamado Usías. Dice que se hizo altamente poderoso y cuando se hizo tan grande, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Y saben lo que hizo? Entró al altar de Jehová y ofreció holocausto. Y los sacerdotes vinieron y le miraron y dijeron: ¿qué estás haciendo, rey? A ti no te corresponde hacerlo. Sí, pues yo soy el rey, pues, dijo. Y dice que la lepra al instante le brotó de la frente hasta los pies. Tuvo que salir y morir aislado en una casa el resto de su vida porque se desubicó. Tomó el lugar que Dios le dijo que no hiciera. Y a veces nosotros podemos llegar a hacer cosas que Dios no nos ha dado potestad de hacer. Cuando alguien te aconseja, cruza la línea que ya te dijeron que no, escucha esto, escucha esto, ya no es un buen consejo. ¿Entiendes eso? Jóvenes, cuando ustedes se aconsejen entre ustedes, por favor, estórbense. Pregunten, ¿qué te dijeron los líderes? Pregúntenle. Bueno, si te dijeron que no, obedece pues. ¿No es el mejor consejo? La obediencia no trae bendición. No colabores, estorba. Y si es un buen amigo y lo acepta, vas a ganar a tu hermano. Y vas a estorbar y vas a guiar. Dice, el justo sigue de guía a su prójimo y no le hace andar por camino no bueno, dice el proverbio. Así que necesitamos ser personas que antes de tomar una decisión pensemos: ¿Dios me ha dado la potestad de hacer eso? No nos desubiquemos. En segundo lugar, muévete si la motivación es solo la fe y el servir a otros. Toma una decisión si la motivación tiene que ver con la fe o servir a otros. Yo quiero hacerte una pregunta. Acá tú ves que el rey buscó a Dios, así que no hubo fe acá. ¿Entiendes o no? Buscó el rostro de Dios para humillarse y decir: Dios, ¿cómo debo gobernar este pueblo? ¿Te acuerdas quién sí lo hizo en sus primeros días cuando fue rey? Salomón. ¿Se acuerdan lo que hizo, no? Que se acercó a Dios y Dios le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Se acuerdan esa gran frase, no? Y Dios vio que Salomón se humilló y ¿qué hizo? Dios, la verdad no me interesa riqueza, fama, poder, dame sabiduría. Yo quiero entendimiento, un corazón entendido para gobernar bien. Así que el punto acá es, si quieres saber si es una buena decisión, la pregunta ¿es fe? ¿La motivación es fe? Y a veces en la presión, la fe tambalea, hermanos. A veces en la presión, la fe se aleja de nosotros. A veces en la presión, la fe es lo que menos usamos y el buscar el rostro de Dios, como este rey acá. Y a veces puede ser hasta por presión, por impaciencia. Y hay un pastor llamado, creo que ya falleció, llamado William Barker, hasta es escritor de algunos comentarios. Y él se cuenta que este hombre era muy pasivo, de un espíritu muy largo en decidir y muy largo en enojarse. Todo lo veía bien, dice. Hasta que un día dice que lo vieron caminando en su oficina, caminando como león rugiente, de aquí para allá, de aquí para allá. Como joven soltero, así no angustiado, así para aquí, para allá. Bueno, así que dice que caminaba para acá, para allá, rasgando las paredes. Y entonces dice que le tocan la puerta a su secretaria y le dice: Pastor Barclay, ¿qué le pasa? Tengo un problema, le dice. Y otra vez lo ve caminando. ¿Pero cuál es el problema? Es que estoy apurado en esta decisión que tengo que hacer, pero veo que Dios no lo está. Ese es mi problema. Y a veces tenemos un conflicto cuando vamos a tomar una decisión y Dios no está apurado, pues, ¿cierto? Y Dios no está apurado. Mira, acá era el comienzo del reino. ¿Por qué apresurarse a esta mala decisión? Recién comenzaba a reinar. ¿Por qué se apresuró a decidir mal? ¿Entienden esto? Acá el rey simplemente dio una mala decisión porque, en primer lugar, su móvil no fue la fe. En tercer lugar, ¿quieres saber si es una buena decisión? Escucha esto, hermano. Nunca por una cuestión carnal, nunca lo hagas. Si tus pasos que estás dando es una cuestión carnal, sepa que es una mala decisión. ¿Cómo sabemos que esto fue carnal? Mira el versículo 13. Mas el rey le respondió amablemente, ¿así dice? Ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de ¿quién? Así que lo que ves acá no es nada del Espíritu de Dios, ¿entiendes o no? Está movido por la carne. Acá es el resultado
de una decisión humana sin considerar el Espíritu de Dios. ¿Entiendes eso? Nunca movernos por una cuestión carnal. ¿Entienden eso, hermano? ¿Y por qué quiero servir en otro ministerio? Más dinero. ¿A cuántas veces esa es la motivación? Más poder. A mí no me dan oportunidad, acá sí lo voy a tener, la fama, el poder. ¿Cuántas veces se hacen esas decisiones y después como el chavo, ¿no? Vuelve el perro arrepentido. Es que de verdad, pues, de verdad. Y a veces es por una motivación carnal. Ahora, jóvenes, yo sé que también dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, y está bien casarse. Dice el que hay esposa y el bien. Pero no debe ser la motivación solo lo carnal, sino con esto voy a honrar a Dios. Mi vida va a ser ahora algo que glorifique a Dios, porque total vamos a representar a Cristo y a la iglesia. La primera motivación debe ser esa. Y no solo porque ya se me va el tren, ¿qué voy a hacer? Es que a veces la motivación para casarse en primera instancia es una motivación carnal. Y después, ¿cómo terminan los matrimonios? Como hoy aprendimos en la mañana, ¿cuán rápido se divorcian? Porque se empezó mal. ¿Entienden eso? Cuarto lugar, nunca por presión, sí por principios. ¿Quieres saber si es una buena decisión? Nunca por presión, sí por principios. ¿Cuándo actuar? La pregunta es, ¿estoy movido por una presión? Miren, hermanos, la verdad, tú lo sabes, que cada vez que hemos decidido en la presión, normalmente, ¿cuál ha sido el resultado? Malo, nos hemos equivocado. Te cité al rey Saúl. ¿Sabes por qué decidió mal? Por presión. Goliat amenazaba, los filisteos avanzaban, y Samuel no venía, ¿entiendes? Y su pueblo se le iba, muchachos, no se vayan, me quedo solo, y la regó. La presión sacó a luz la mala decisión. Nunca por presión, sí por principios. Y en quinto lugar, nunca por el método inapropiado. ¿Entiendes eso? ¿Qué método aconsejaron los jóvenes acá? ¿Era el apropiado, hermanos? No era el apropiado. Eso no era lo que Dios quería para este rey. Era el hecho de servir mejor como rey. Mira el versículo 15. Y no escuchó el rey ¿a quién? Al pueblo. ¿Por qué? Porque ahí se cumple la profecía, porque la causa era de Dios para que Jehová cumpliera la palabra que Ahías, o que había hablado Ahías Siloita a Jeroboam hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte nosotros tenemos con David? No tenemos herencia en el hijo de Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Nunca usar el método inapropiado. A veces nosotros usamos métodos que no son de Dios y creemos que somos más sabios que Dios. Hay un versículo bien famoso: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué más dice el versículo? No te apoyes en tu propia ¿qué? O sea, en tus métodos, pues. ¿Qué más dice ahí? Dice, desiste de lo malo, apártate del mal, y Él va a enderezar tus veredas. Yo creo que a veces nos cuesta aceptar el consejo de Dios, porque los métodos de Dios a veces no nos agradan, ¿cierto? No son los métodos que esperamos, no son los métodos que nosotros nos gustaría aceptar. En segundo lugar, ¿ya? ¿Por qué el rey Roboam tomó una mala decisión? No se dispuso a servir. ¿Cómo es que sabemos que no se dispuso a servir? Porque no escuchó el buen consejo. Hermanos, si lo que vamos a leer ahora no te alerta, ¿ya? Si la cantidad de versículos que vas a leer ahora no te alerta, entonces estás a punto de tomar una mala decisión. Abre tu Biblia en Proverbios. ¿Qué pasa cuando no escucho el consejo? Mira lo que dice Proverbios, para que veas. El mismo padre de Roboam, alguien dijo que lo más probable es que Proverbios, ¿saben a quién fue dirigido en esos tiempos? A Roboam. Porque vas a ver que Salomón dice: hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Es lo más probable, así que a él no le faltó Proverbios, hermano, ¿ya? Mira conmigo Proverbios para que veas. Por ejemplo, el capítulo 1. Mira Proverbios 1, comenzando. ¿Qué dice el versículo Proverbios 1, 20 al 23? Dice: la sabiduría clama en las calles. Proverbios 1, 20 al 23. Dice: la sabiduría clama en las calles. Alza su voz, ¿dónde? En las plazas.
Clama en los principales lugares de qué. O sea, con los ancianos, eso es lo que está diciendo en la historia. En las entradas de las puertas de la ciudad dice qué cosa. ¿Tú sabes quiénes se sentaban en las puertas de la ciudad? Los ancianos, tanto que la Biblia dice que la mujer virtuosa es conocida, o su esposo es conocido en la puerta de la ciudad. Es un líder que aconseja bien. Miren el versículo 23. ¿Qué le pide la sabiduría al joven? Volveos a mi reprensión. Y he aquí yo derramaré, ¿qué dice ahí? Mi espíritu sobre vosotros. ¿Qué dice el 33? Mas el que me oyere, ¿cómo va a habitar? Confiadamente. Y vivirá tranquilo. ¿Y qué más? ¿Tú sabes cómo puedes distinguir que alguien tomó un mal consejo? Porque está ansioso, hermano. Y te voy a traducir una mejor palabra. Está obsesionado. ¿Lo entiendes? ¿Sabes cómo alguien te das cuenta que ha tomado un mal consejo? Porque está ansioso o está obsesionado. Y está, como sea, queriendo por métodos carnales conseguir su meta. Está obsesionado, está alterado. Y lo que está guiando no es Dios. Romanos 14:23 dice, el que creyere no se apresure. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y acá vemos que la sabiduría dice, el que me oyere, ¿cómo va a habitar? El buen consejo que da, hermanos, confianza. ¿Qué más da? Tranquilidad. Y quita el temor del mal. Vives tranquilo. ¿Entiendes eso? Mira qué más da el buen consejo. Proverbios 8, mira. Salta conmigo a Proverbios 8. Proverbios 8, versículo 32. ¿Y qué palabra se puede repetir acá? Oíd. Mira conmigo Proverbios 8, 32. Dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Mira el 33. Atended el consejo y sed, ¿qué? Sabios, y no ¿qué? No, ese es tu punto de vista. ¿Has escuchado esas frases o no? No, es que ese es tu punto de vista en cuanto a la Biblia. Yo tengo otro criterio. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? No, te lo voy a traducir. Eso se llama rebeldía. ¿Ya? No, lo que pasa es que hay que estudiar bien lo que dice. Escucha, eso, llámalo como quieras. Eso se llama rebeldía. No menosprecies el consejo. Mira el 34. Bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Quieres ser feliz? ¿Queremos ser felices? Escuchemos la sabiduría de Dios. Velando mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida. ¿Y qué va a alcanzar, hermanos? El favor de Jehová. ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Mira el 36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Y todos los que me aborrecen aman, ¿qué cosa? La muerte. Proverbios capítulo 10, versículo 17. Mira lo que dice ahí. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, ¿qué cosa hace? Yerra. A veces te acercas a las personas y le dices, ¿y cómo estás? Yo estoy bien. Tú sabes que no estás bien, hermano, a veces. Tú lo sabes. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Uno sabe cuando está mal. Y uno sabe que tiene que volver a Dios o volver a la rodilla y decir, Dios, tengo que volver al camino de la sabiduría. Porque el joven dice, es conocido por sus hechos, por los frutos, por sus resultados. Mira Proverbios capítulo 13. Acá hay más del consejo de Dios. Versículo 18. Esto alerta, pero mira lo que dice acá del consejo. Pobreza y vergüenza tendrá el que ¿qué? El que menosprecia, ¿qué dice ahí? El consejo. Mas el que guarda la corrección, ¿qué va a recibir? Honra. Ya sabes por qué Roboam se equivocó, ¿no? Porque menospreció el consejo. Miren conmigo Proverbios, retrocede al capítulo 12, mire el versículo 15. ¿Qué dice ahí? El camino del necio es derecho ¿en qué? Eso es en su propia opinión, él está bien. Mas el que obedece al consejo, ¿qué cosa es? Sabio. Ahí está. ¿Sabes por qué este rey no fue sabio, no? Porque no obedeció el consejo. Proverbios 19, mira. Proverbios 19. Mira el versículo 20 al 21. Proverbios 19, 20 al 21. Dice así. Escucha el consejo y recibe la corrección. Así que hermanos que aconsejan, a veces el consejo, ¿qué ingrediente incluye? Corrección. ¿Qué más dice acá? Para que seas sabio en tu vejez.
¿Por qué? Porque el versículo 21 dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. No sé qué hacer, dicen algunos. Pero ¿qué dice ahí? Mas el consejo de Jehová permanecerá. Versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de mi sabiduría. ¿Tienes amistades que te aconsejan todo lo contrario? Que te dicen es el punto de vista de ellos. ¿Tienes amistades así? Escucha esto, ten cuidado. ¿Saben lo que le dijo el padre al hijo? Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Desecha este consejo. Último versículo, Proverbios 20:18. Ahí mismo, miren lo que dice ahí. Los pensamientos con el consejo, ¿qué hacen? Se ordenan. Y con dirección sabia, ¿qué hace? Se hace la guerra. Hermanos, ¿ahora entiendes por qué Roboam tomó malas decisiones? Queda claro, ¿verdad? Yo te dije que marques en el texto la palabra consejo. ¿Saben cómo terminó el rey Roboam? Veamos en nuestro último pasaje. Segunda de Crónicas. Miren cómo termina el rey Roboam en el capítulo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Y este se nos lleva al último punto. Ahí apúntale un favor más, Alexandra. El rey no se dispuso a arreglar con Dios. Miren conmigo el versículo 14. Dice así. Leamos todos juntos, ¿ya? Versículo 14 dice: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Qué dice el 15? Las cosas de Roboam, las primeras, postreras, no están escritos en los libros de los profetas Semaías, del vidente Ido, y en el registro de las familias. Y dice, y entre Roboam y Jeroboam, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Guerra constante. 16, ¿cómo terminó Roboam? Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la casa de David, y reinó en su lugar. ¿Qué rey? Ese va a ser el rey para la próxima semana, el rey Abías. ¿Cómo termina este rey? Que versículo 14, hizo lo malo porque no dispuso su corazón en buscar a Jehová. Miren, hermanos, veamos este proceso. No estaba dispuesto a escuchar el buen consejo, ¿cierto? Número 2, no se dispuso a servir. Pero, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado en estos dos primeros pasos? Con toda sinceridad te digo, yo lo he estado. Pero el problema no es quedarse ahí, sino arreglar después. Porque si en esta noche estás escuchando la voz de Dios, entonces no te quedes ahí, decir, ya pues me quedo más y una raya al tigre, ¿no? No lo hagas. Porque lo más triste es acabar tu vida y nunca buscar a Dios. Eso es lo más triste. Y vas a ver que cuando veamos en las noches, muchos reyes morían porque al final ni inclinaban su rostro a Dios. Pero habían reyes que cuando eran altamente humillados por Dios, ahí miraban a Dios y decían, Dios, ten compasión de mí. Hasta el rey Acab, el hombre más perverso, se volvió a Dios. Y Dios dijo, ¿has visto cómo se humilló Acab delante de mí? Le dijo Dios a Elías. O sea, a lo que voy es, ¿por qué quedarnos así? A eso voy. ¿Por qué terminar nuestros días como alguien considerado necio? Que le hablan y le hablan y le hablan y no quiere escuchar. ¿Por qué terminar así? Si saber que Dios todavía nos dice que cada mañana es nueva su misericordia y que su favor y sus brazos están abiertos a un pueblo rebelde y contradictor, dice el libro de Romanos. ¿Por qué quedarnos en la angustia de decir, ya que mis días acaben así? No tiene que ser así. Tenemos que agachar la cabeza y decir, Dios, me equivoqué hasta acá, ahora miro a Dios y me vuelvo al Señor. No dispuso, no buscó a Dios. ¿Y sabes cómo la Biblia habla de buscar? Por ejemplo, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. ¿Entienden eso? La Biblia nos dice que podemos todavía, aun cuando nos hemos equivocado, buscar a Dios. Podemos hacerlo, hermanos. Y cuando hemos errado, todavía Dios tiene la ventana de la misericordia abierta para buscarle a Dios.
Mira, por el tiempo no hemos leído el capítulo 12. ¿Saben lo que tuvo que hacer Dios con Roboam? Lo tuvo que humillar a través de una guerra. ¿Saben por cómo aprendió Roboam a humillarse delante de Dios? Antes de este pasaje, por las consecuencias. Y a veces, ¿saben cómo aprendemos nosotros? No por el consejo. Desecha el consejo y ¿sabes cómo Dios te va a enseñar? Por la crisis. Y por la experiencia, pero negativa. Y ahí recién vamos a aprender, cuando ya es tarde. Pero ¿por qué evitar o por qué esperar hasta ese punto si hoy podemos poner un alto en nuestra vida y decir, creo que he estado siguiendo mi propio consejo? Y decir, Dios, yo me quiero volver a tu consejo y quiero arreglar contigo. Amigo que nos visitas, tú puedes venir a Dios. Quizás tu vida ha sido guiada hasta ahora, tu familia, tus hijos, tu propia decisión ha sido equivocada. Y quiere decir de a veces los pecados que cometemos, pero tú puedes arreglar con Dios, porque Dios es amplio en perdonar. Lo hizo a través de Jesús en la cruz. La Biblia nos dice que Él cargó nuestros delitos y nuestros pecados. La Biblia nos dice que allí Jesús nos puede liberar, nos puede limpiar y dar otra oportunidad. Y ahí la Biblia nos dice que Dios nos quiere reconciliar con Cristo, no tomándoles a los hombres en el mundo en cuenta sus pecados. Ven a Cristo, arregla, dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión y ven a la sabiduría de Dios escondida en Cristo. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Un día Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes escucharon hablar de la fama de Salomón, he aquí más que Salomón en este lugar, dijo Jesús. Él es más sabio que todo. Él es el que nos creó, nos diseñó y Él dice que tú le necesitas. ¿Entiendes eso? Y Él, escucha esto, murió por nuestros pecados. Es imposible que el hombre pueda vivir sin Cristo. Ven a Cristo en esta noche. Y jóvenes o hermanos, si hemos tomado una mala decisión, ¿por qué quedarnos así? ¿Por qué no venir a la sabiduría de Dios y arreglar y decir, a partir de hoy quiero andar en la sabiduría que es con el temor de Jehová? Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Y así mientras oramos, si hay alguien acá que todavía no entiende la salvación, si todavía, o quizás la has entendido y todavía no has decidido el mejor paso que es aceptar a Cristo en tu vida, ¿por qué no le entregas a Cristo lo que eres, lo que has hecho, y en sus manos confía lo que puede ser en Él? Ven a Cristo en esta noche, arregla cuentas con tu Creador, porque todavía Él puede ser hallado. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que busca a Jehová. Cercano está Jehová a todos los que le buscan de veras. Busca a Dios en esta noche, acércate y dile, Señor Jesús, perdóname, perdona mis pecados, perdóname porque hasta ahora he estado guiando mi vida en mis manos, cuando hoy entiendo que las mejores manos son las tuyas, y hoy me arrepiento de mis pecados, y vengo a Cristo por la fe, y le entrego mi vida para que sea mi Salvador, mi Señor. Gracias por morir y resucitar. Yo creo en tu Hijo en esta noche. Y así mientras oramos, quizás digas, hermano Brian, en esta noche yo le entrego mi vida a Jesús. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano y baja. ¿Alguien así? Quiero orar por ti. ¿Alguien así que dice, hermano Brian, ora por mí? Le entrego mi vida a Jesucristo en esta noche. En esta noche le he pedido el perdón de mis pecados. Ahí donde estás, levanta tu mano y baja. ¿Alguien así? Alguien que dice, hermano Brian, ora por mí. Esta noche le he entregado mi vida a Cristo. Ahí donde estás, indícamelo levantando tu mano. Y luego baja. Yo voy a ver, yo quiero orar por ti. ¿Alguien más? ¿O alguien ahí, perdón? ¿Y qué de nosotros, hermanos? Jóvenes, quizás la presión, el mal consejo o nuestra propia prudencia. ¿Por qué seguir en ese camino? ¿Por qué no volver al Señor y aceptar su consejo? Porque la Biblia nos dice que es para nuestro bien. Gracias te damos en esta noche, porque en ti, Señor, podemos encontrar palabras de consejo que son vida. Señor, estoy seguro de que ninguno acá
quiere vivir inseguro, Señor, toda su vida, sino al contrario. Tu palabra dice que si recibimos tu consejo, viviremos tranquilos y sin temor del mal. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Líbranos de ser testarudos, de no escucharte, Señor. Líbranos de no buscarte y de hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Te lo pedimos en el mérito y en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano. Hemos aprendido o hemos empezado con el libro o con el estudio de los reyes, ¿no? Y vamos a continuar los domingos en la noche. Hay mucho que aprender de cada uno de estos hombres, ¿no?